Listo. Y yo ya empezó a grabar. Sí, está grabando. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar. En este voy a empezar preguntando a Gustavo. Y así. Pues muchas de las preguntas son como una, pues, sino que es como para guiar la conversación. Entonces, bueno. Listo. Buenas noches, tardes o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fábrica de Conversaciones, el programa que nace en el sindicalismo colombiano, pero sobre todo antioqueño, acompañando las luchas de los trabajadores, principalmente con la Central Unitaria de Trabajadores. Agradecerle a Guillermo que nos presta siempre el espacio para transmitir y para traer invitados muy especiales como los que tenemos hoy aquí. Discúlpenos si de pronto no podemos hacer los capítulos tan periódicamente, pero bueno, ustedes saben que entre distintas responsabilidades se va haciendo muy difícil. Pero bueno, este va a ser una nueva edición de Fábrica de Conversaciones y muy especial porque va a ser la última del año también. Y yo primero procederé a presentarles nuestros grandes invitados. A mi izquierda me encuentro con el profesor Gustavo Soto, que siempre es un placer tenerlo por acá. Ya ha venido al canal en varias ocasiones, ustedes ya lo conocen. Y bueno, es un placer tenerlo por acá, profesor. Así que saludarlo y darle la bienvenida, profe. Bueno, Juan Pablo, un saludo y a todas las personas que vayan a ver este video. Muchas gracias, profe. A mi derecha me encuentro con Javier Sánchez. Profe, un placer tenerlo por acá y bienvenido. Juan Pablo, muchas gracias estar acá en esta fábrica de conversaciones. Muchas gracias por aceptar la invitación. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de un tema que ha sonado mucho en los últimos días. Yo diría que es un tema que está en todos los medios de comunicación porque siempre alguien o alguno de los actores dice algo nuevo y se trata de Venezuela. Venezuela, nuestro país vecino, está tan cerca de nosotros, pero que yo siempre digo, a veces parece tan lejano. Y lo digo con tristeza. Me preocupa mucho también que, dada la situación de Venezuela, hayan personas, y no solamente personas, líderes que les apareciera que estuvieran pidiendo una intervención militar en Venezuela. Y yo pienso que independientemente de si uno apoye al régimen de Nicolás Maduro o no, yo creo que todos deberíamos estar en contra de una invasión a un país hermano. Es más, aunque fuera que Estados Unidos fuera a invadir la Argentina de Milei, yo creo que ninguno de nosotros estaría en contra. Con esta introducción empezaré preguntándole al profesor Gustavo Soto, profe, ¿usted cree que estas acciones de Donald Trump en verdad es una lucha contra las drogas como ellos dicen? ¿O será, profe, que esto tiene unas implicaciones mucho más profundas a nivel geopolítico, político, económico? ¿Cómo lo entiende usted, profesor? Adelante. Yo creo que la mencionada lucha contra las drogas es una excusa, básicamente un pretexto, porque en el trasfondo hay intereses diversos y más profundos de lo que se plantea de la lucha contra las drogas. Además, aquí hay que analizar varios aspectos y es, por ejemplo, primero que todo, si se busca luchar y combatir el tráfico de estupefacientes, pues sabemos que este tráfico es una cadena larga que termina en los Estados Unidos. Eso siempre lo han dicho o algunas, incluso mandatarios desde América Latina, y es, bueno, ¿cuál es la corresponsabilidad de los Estados Unidos en combatir la red de distribución al interior de su propia sociedad? ¿Cuántos son los altos o medianos capos de la red de distribución al interior de los Estados Unidos capturados?
cuando hemos visto nosotros en algún medio de comunicación que han desmantelado una red mediana o grande de distribución de estupefacientes al interior de los Estados Unidos? Eso lo primero. Lo segundo, a mí me llama la atención profundamente esta forma de proceder, que claramente organizaciones como Human Rights Watch e inclusive creo que el alto, la comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos han calificado lo que viene llevando a cabo Estados Unidos, lo que viene sucediendo como una violación al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Por una razón muy concreta. Se están atacando lanchas a bastante distancia del territorio de los Estados Unidos, inclusive en mares que no son mares territoriales de los Estados Unidos, donde en teoría y entre comillas Estados Unidos podría tener jurisdicción. No, son aguas inclusive hasta territoriales de algunos países del Caribe, incluso creo que hasta de Venezuela. Y lo tercero es la forma en que se está llevando a cabo estos procedimientos, y es evidentemente violatoria al derecho internacional. ¿Por qué? Vamos a ser claros. Supongamos que la lancha en cuestión y sus tripulantes están transportando estupefacientes. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir es abordarles, sí, pues comprobarlo, ¿cierto? Abordarles, mirar la lancha y efectivamente si estamos hablando de que se están transportando estupefacientes, pues no sé, es más, ni siquiera Estados Unidos, sino las patrullas costeras del país, de las aguas donde esté en ese momento la lancha. Debe abordarles, debe revisar qué hay al interior y luego, si es del caso, pues que estamos hablando de estupefacientes, obviamente pues hacer las correspondientes capturas, leer los derechos del capturado y obviamente incautar el alijo, pues, o los alijos de estupefacientes. Y si es del caso, por ejemplo, en el caso Colombia, que tiene un tratado de extradición vigente con los Estados Unidos eventualmente podría decir, no, mándeme esa persona en extradición. Ese es el procedimiento a seguir. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? De manera absolutamente violatoria del derecho internacional se están bombardeando lanchas que inclusive, de hecho, algunos familiares de estas personas fallecidas han manifestado que eran lanchas de pescadores. Entonces, yo creo que Estados Unidos se está abrogando potestades que nadie le ha dado, pero lamentablemente, y con esto termino, todo esto es consecuencia de un mundo absolutamente revuelto, donde el sistema de Naciones Unidas está colapsando. Yo varias veces lo he dicho, el diseño del sistema de Naciones Unidas requiere una reforma de fondo, profunda, porque obviamente ya lo que estamos viendo es que motu propio algunos países están actuando por cuenta propia y violando el derecho internacional, que se supone fue un acuerdo y un consenso al que llegó la humanidad, sobre todo después de las dos guerras mundiales, para evitar que este tipo de situaciones pasaran. ¿Qué lamento yo? Que eso que se respetó hasta cierto momento en la historia, lamentablemente, y otra vez lo repito, yo lo he dicho en varias ocasiones, fue el mismo Estados Unidos el que abrió lo que yo denomino la caja de Pandora, que liberó todos los demonios. ¿Cuándo lo hizo? Cuando en el año 2003 decidió unilateralmente y sin contar con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pretextando que Irak tenía armas de destrucción masiva, cuando el mismo Colin Powell, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, quien falleció por COVID en el año 2020, él mismo reconoce posteriormente que lo que fueron a hacer al Consejo de Seguridad fue hacer un montaje, literal. Entonces, como el Consejo no les avaló, ellos contaban, a ver,
Ellos contaban con que la decisión del 2001 iba a ser la misma del 2003. ¿A qué me refiero? A que la decisión del 2001 del pleno de los 5 miembros permanentes de atacar Afganistán, porque todos estuvieron de acuerdo, Inglaterra, Francia, Rusia estuvo de acuerdo por el tema checheno, China estuvo de acuerdo por el tema uigur, porque pues, habían informaciones por ambos organismos de inteligencia que tanto chechenos como uigures se estaban entrenando en campos de Afganistán. Entonces dijeron, sí, nos interesa de alguna manera, y dieron su voto favorable. Pero 2 años después, Rusia y China dijeron, pues con las evidencias y las pruebas que fue un absoluto montaje, burdo montaje, Rusia y China dijeron no, votamos negativo. Inclusive el profesor Javier me corregirá, creo que Francia también se opuso y solo Inglaterra y Estados Unidos votaron en favor. Entonces, a raíz de esa negativa de 3 de los 5 miembros, Estados Unidos toma la decisión de unilateralmente decir, como dice un famoso cómic latinoamericano, el Chapulín Colorado, síganme los buenos, síganme los que me quieran seguir a invadir a Irak, y fueron una serie de países quienes le acompañaron. Eso abrió una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque a partir de ahí varias otras naciones han llevado a cabo acciones unilaterales sin contar con el aval del Consejo de Seguridad. Yo creo que ahí es donde se empieza a resquebrajar el sistema de Naciones Unidas en cuanto al consenso. Muchas gracias, profe, por esa grandiosa introducción. Y miren cómo es de importante comprender la historia y entender esos acontecimientos históricos, porque entonces se conecta también con algo que vamos a hablar más adelante, y es entonces, pues, ¿qué puede decirle Estados Unidos a Rusia? Que pues nadie, pues Rusia está haciendo algo ilegal, ¿cierto? Pues si nos amparamos en las leyes internacionales y bueno, Estados Unidos también lo hizo. ¿Qué es lo que está haciendo el profesor Gustavo? Y que Gustavo también dice algo muy importante en este tema de la lucha contra las drogas, lo voy a poner entre comillas, discúlpeme por eso, pero hay que ponerlo entre comillas, porque es que ¿dónde se lava el dinero de los grandes capos del narcotráfico? No sé, en Wall Street seguramente, dónde están las propiedades de los narcotraficantes. Entonces, también son las cosas que nosotros nos tenemos que pensar como para que no vengan o sea, líderes, que una palabra que se está usando mucho ahora es la palabra cipayo, o sea, líderes políticos que tenemos que se la pasan yendo a Estados Unidos, pareciera como que a pedirle una invasión a países, pues, hermanos, a Venezuela, y hasta de pronto serían capaces de pedirle la invasión a Colombia si de pronto ellos no obtienen los resultados electorales que quisieran. Pues yo aquí pensando cosas. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos que nosotros estamos tratando, ahora voy al profesor Javier. Profesor Javier, ¿qué le complemento a lo que dice Gustavo? Pero también le pregunto si usted cree que la invasión sí se materialice. O sea, ¿usted cree que la invasión sí se va a dar? Porque la de Libia se dio, la de Irak también, la de Afganistán. Pero ¿será que en Venezuela veremos una intervención militar estadounidense, profe? ¿Usted cómo ve esta situación? Bueno, lo primero, para reforzar lo que decía el profe Gustavo, hay para mí dos hechos que son fundamentales y que demuestran la falsedad argumentativa de Estados Unidos alrededor de que este cerco militar que se está teniendo con Venezuela tenga que ver con el tema del narcotráfico. En primer lugar, si eso fuera cierto, pues el presidente Donald Trump no habría procedido a ofrecerle y a otorgarle el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, preso en los Estados Unidos con una condena creo que de 28 años de cárcel, justamente por temas de narcotráfico. Entonces, no entiende el mundo cómo si el ataque, si su política es de combatir el tráfico de estupefacientes, está liberando y perdonando justamente al presidente hondureño que está más comprometido con este asunto del narcotráfico.
Y en segundo lugar, la preocupación de Trump, que creo que es una preocupación que debiera realmente ser genuina y honesta, el consumo de opioides, especialmente de fentanilo por parte de la población norteamericana que ha venido incrementándose. Esa producción, esa comercialización no depende de los países andinos. Los países andinos, digamos, hemos producido marihuana, hemos producido hoja de coca, pero nunca hemos producido precursores químicos para el procesamiento del fentanilo. El fentanilo se produce a partir de precursores químicos que provienen fundamentalmente de China y de otros lugares del mundo que se procesan en México o en los propios Estados Unidos y que son los que terminan generando ya el producto como tal, el producto final de consumo de los estadounidenses. Entonces, ese es otro argumento que definitivamente no es desmorona por completo las afirmaciones de Trump de que el tema con Venezuela tiene que ver con el narcotráfico. Y con relación a la parte final de tu pregunta, pues eso es un verdadero, ese es un verdadero acertijo, saber si se va a materializar el ataque o la invasión a Venezuela. Yo diría que hay elementos para considerar que se puede dar y otros que, digamos, disminuyen esa posible incidencia. Entre los elementos que pueden determinar que efectivamente haya una intervención es el hecho de que Estados Unidos tiene estacionada frente a las costas venezolanas el 25% de la fuerza naval. O sea, es una fuerza, un volumen de fuerza naval más propio de una confrontación de tipo global que para un país del tercer mundo, del sur global como lo es Venezuela. Uno de los componentes, si no la columna vertebral de ese cerco militar, lo constituye el portaaviones más avanzado de todo el mundo que tienen los Estados Unidos, sin dejar de mencionar la serie de aviones, bombarderos, hombres estacionados en bases de prácticamente todo el Caribe, en Trinidad y Tobago, en Puerto Rico, en Panamá, en El Salvador. Entonces uno diría, uno no estaciona tal contingente de tropas si no las piensa utilizar. Entonces, eso podría determinar que efectivamente en algún momento Estados Unidos proceda a ejecutar algún tipo de agresión. La pregunta ¿es una agresión indirecta o es una invasión? Creo que eventualmente una invasión creo que estaría descartada. Definitivamente la Estados Unidos, a pesar de ese poder de fuego que tiene, no estaría en condiciones de contrarrestar la resistencia armada del pueblo venezolano en contra de una invasión terrestre. Quizás por eso es que algunos analistas han venido señalando que en caso de intervención sería una intervención a lo Panamá, una intervención en que se produzcan bombardeos desde los portaaviones o desde la aviación al Palacio Presidencial, a los aeródromos militares, a las refinerías, a los puntos estratégicos de la economía venezolana y de la defensa venezolana, eliminar las respuestas que puede tener las baterías antiaéreas de Venezuela. Y más bien cederle el trabajo sucio, el trabajo en el terreno a sectores de la oposición en Venezuela que pudieran levantarse en contra del gobierno allí constituido. Sin embargo, a pesar de todo eso que acabo de mencionar, yo siento que Estados Unidos perdió la oportunidad de haber intervenido en el momento adecuado. Pienso que perdió lo que pudiéramos llamar la ventana de oportunidad, porque al dejar, ya esta amenaza sobre Venezuela casi que va a cumplir 2 meses y ya cada vez son mayor el número de voces en contra de la intervención. Unas voces internas dentro de los Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como dentro de las propias filas del Partido Republicano. Igualmente hay voces muy valiosas a nivel internacional que se han expresado en contra, como puede ser la voz del mismo Papa que se ha manifestado abiertamente en contra de ello.
Igualmente hay voceros en algunos de los organismos internacionales que cada vez se empiezan a criticar esa posibilidad. Entonces yo siento que la ventana de oportunidad con la que podía contar Trump en algún momento para invadir o atacar a Venezuela se le está cerrando. Y para mí, si se concreta ese vaticinio que estoy haciendo, pues sería lo ideal y lo satisfactorio. Sería muy complicado para América Latina finalizar el año 2025 con una agresión en nuestra tierra o en nuestro vecindario. Claro, ¿no? Y la crisis humanitaria que eso traería, porque en este momento creo que Colombia tiene 2 millones o 2,5 millones de migrantes venezolanos. Y bueno, yo creo que se han asimilado bien y la economía los puede absorber. Pero si se invade Venezuela y llegan 8 o 10 millones de personas, yo creo que ya estamos hablando de una situación ya mucho más complicada. Ahí lo que yo pienso es, le pregunto a ambos si a ambos quieren, eh, les voy a picar la lengua con esto y es, ¿será que de pronto Estados Unidos también pensará, profe Javier, lo va a tirar a usted, ¿será que pensará que Venezuela se le vuelve un Afganistán? Porque vea que en Afganistán estuvieron, no sé, 20 años y no, yo creo que eso realmente no dio resultado, porque no sé si el pueblo influye, porque usted lo decía, profe, al parecer, en Venezuela las personas defenderían el gobierno, muchas personas defenderían la soberanía de su país. ¿Cómo lo vería usted en una situación de estas, profe? Sí, digamos, los medios de comunicación normalmente no registran qué se está sintiendo desde el territorio venezolano. Aquí quienes habitamos Medellín tuvimos la suerte hace una semana larga de escuchar una conferencia de una representante venezolana, María Fernanda, mm, se me escapa ahorita mismo el apellido, que nos aportaba cifras que son muy importantes en este análisis. Ella decía que aproximadamente el número de milicianos que existen en Venezuela, es decir, de ciudadanos del común que tienen algún grado de preparación de tipo militar o que han decidido desde el pasado vincularse a esas fuerzas de defensa del gobierno de Venezuela y de la soberanía venezolana, las calcula en cerca de 5 millones de milicianos. Eso es una enormidad. Sí. Ella afirmaba, bueno, castiguemos esa cifra diciendo que la mitad de esos milicianos lo hicieron para congraciarse y ganarse los favores que el gobierno y el régimen les pueda otorgar. Entonces, pero fácilmente, concluía ella, podemos contar con cerca de 2 millones, 2,5 millones de venezolanos y venezolanas que están, que son dispuestas a participar. Incluso nos comentaba que ante esta amenaza reciente, el gobierno de venezolano hizo como un llamado para confirmación de la disposición de esos milicianos a presentarse y a participar en una defensa del país. Y debían hacer una presentación pública y suscribir un documento reafirmando con su firma su disposición de defender la soberanía. Y ella contaba que al momento en que daba la conferencia, más de 500,000 de venezolanos ya habían desfilado por los puntos de los centros de realistamiento para confirmar que estaban dispuestos a defender a su país. Y son un número de milicianos y de venezolanos y venezolanas que no solamente tienen instrucción militar, sino que también cuentan con armamento. Entonces, una invasión terrestre sería ahí sí yo no sabría si sería calificarla como un Vietnam o como un Afganistán para los Estados Unidos, pero lo cierto es que la situación se complicaría para ellos, para los estadounidenses. Entonces, y lo otro que creo que, digamos, la otra dificultad que tienen los Estados Unidos para materializar esto es que la oposición en Venezuela está totalmente resquebrajada y débil.
La Sí. vocera, la representante más connotada de la oposición, está en estos momentos que estamos aquí en esta fábrica de conversación, está recibiendo o va a recibir próximamente el premio Nobel, o sea, está por fuera de Venezuela. No hay quien lidere esa oposición, pero además dentro de la misma oposición venezolana, la figura de María Corina Machado está un poco ya desgastada. Y hasta ahora no se ha visto que haya un resquebrajamiento de la unidad de mando de las fuerzas militares venezolanas. Los únicos que se han expresado eventualmente dispuestos a participar son algunos militares en retiro, algunos de ellos con dudoso prestigio ganado, lo cual haría un poco difícil que contara con personal interno en Venezuela para llevar a cabo algún tipo de acción. No, súper interesante eso, profe, y es que ya la situación se plantea diferente. Yo creo que, bueno, esas maniobras disuasivas y, bueno, Estados Unidos está actuando en su patio trasero, que puede invadir o no, pues que tiene el poder, lo tiene, ¿cierto? Su fuerza militar está más que comprobada, pero estamos hablando de un país que la población parece estar dispuesta a defender la soberanía de su país. Yo por redes sociales y por conversaciones que he tenido con personas que están allá, he visto lo que fue el llamado al Plan Independencia 200. Creo que eso fue, así fue que le llamó el gobierno a ese llamado a población civil a entrenarse. Yo vi muchas personas entrenándose y no estamos hablando de una guerrilla, sino que es un ejército que está armado, no tiene la capacidad militar que tiene Estados Unidos, pero es un ejército regular y con un respaldo popular. Un ejército regular con un respaldo popular. Entonces yo creo que Estados Unidos no la tendría tan fácil. No la tendría tan fácil y teniendo en cuenta bueno, el portavoz de Relaciones Chinas, yo le vi en un video decir que ellos estaban con la soberanía de Venezuela. Entonces, no sé, yo creo que esto va a dar mucho, mucho de qué hablar y vamos a ver qué termina haciendo Trump con todo esto. Profe Gustavo, ¿usted quisiera agregar algo a esta cuestión de Venezuela? No, básicamente decir que si lo miramos desde el punto de vista estrictamente militar, el factor sorpresa ya se perdió. Es decir, ya pasaron 2 meses, entonces de alguna manera el ejército venezolano pudo haber movido Claro. cierta logística militar y cierta fuerza militar, misilería y demás, los pudo haber, no sé, trasladado de un lugar a otro, tener más tiempo para preparar la defensa, Totalmente. porque sabemos que en el ámbito militar uno de los factores decisivos es el factor sorpresa. Lo hizo Bolívar, lo hizo Napoleón, o sea, lo han hecho en la historia una cantidad de militares, generales, Aníbal contra los romanos. O sea, el factor sorpresa es fundamental y yo creo que aquí el factor sorpresa ya se perdió. De alguna manera, obviamente sí hay cosas que no se pueden mover y son las infraestructuras económicas, que también eso pudo haber dado tiempo, por ejemplo, a vaciar los tanques, no sé, como para llevarse el petróleo a algún otro lugar. Entonces, no sé, a mí la verdad me llama mucho la atención porque Trump, hay una palabra en inglés que se llama bluff, blofea mucho, pero a la final, como él también tiene una obsesión narcisista y es como que le den el premio Nobel de la Paz. Él ha estado detrás del premio Nobel de la Paz desde su primer mandato del 2016 al 20. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual él, por ejemplo, se ha ofrecido como mediador, ha hecho un montón de acuerdos de paz, Tailandia, Camboya, Armenia y Azerbaiyán,
ahora más recientemente Ruanda y la República Democrática del Congo por el tema de la injerencia descarada de Ruanda en la República Democrática del Congo, sobre todo en esta región del Kivu Norte, pues por todos los recursos del coltán. Entonces, Trump se ha ofrecido como mediador, incluso con el tema de Rusia y con el fracaso, con el fracasado famoso plan de paz de Gaza, que no ha sido más que, ¿por qué digo de fracasado y descarado plan de paz? Porque lo que están pidiendo es la rendición de Hamas a cambio de qué. Israel ¿qué da a cambio acá? Absolutamente nada. Es más, se niegan a devolver creo que la mitad de la franja de Gaza. Entonces, yo creo que aquí, en este caso específico de Venezuela, el factor sorpresa se perdió y obviamente pues aquí es un territorio grande porque creo que Venezuela, si mal no estoy, es más grande que Afganistán y es un territorio más complejo, con montañas, con selva. Sí. Entonces yo creo que más que Afganistán esto sería un Vietnam multiplicado por 3. Muy importante ese dato. Venezuela, y a tratarse de un territorio mucho más grande, bueno, puede replegarse mucho mejor y mover las infraestructuras que ya decía el profesor. Eh, Profesor Gustavo, usted dijo algo muy importante porque eso nos lleva al siguiente tema que vamos a tratar en este programa, y es usted dice que Trump se quiere ganar el Nobel de Paz, y usted bien ya lo dijo, Trump no está en todos los tratados de paz, pues prácticamente porque en los conflictos que hay, en el de Camboya ya usted lo dijo, él estuvo ahí, el de Armenia y Azerbaiyán, estuvo ahí, en el de Gaza, que Gaza nos duele a todos muchísimo, espero que los que están viendo este programa también. Están todos los tratados de paz. Entonces, al siguiente tema que yo les propongo que tratemos es un tema no menor, un plan de paz no menor, que esto, yo digo, va a determinar muchas cosas en el mundo. Desde que empezó y de aquí en adelante, ese conflicto va a determinar muchas cosas. Vamos a hablar del plan de paz para Ucrania. Trump presentó un plan de paz. Yo leí esta noticia, creo que fue el 1 de diciembre. Es un plan de paz de 28 puntos. En esos puntos, unos de ellos era que se le propone a Rusia que quede con el Donbass, con Donetsk y Luhansk. Pero miren lo curioso, les propone a ambos que Zaporilla y Gerson y otros territorios sean desmilitarizados, como que no queden en manos de ninguno de los dos, entre otras cosas como que dice que Ucrania puede entrar a la Unión Europea, otras como que hay un punto muy interesante de ese plan de paz que dice que Rusia, de volver a atacar a Ucrania, Estados Unidos al parecer se compromete a defenderlo. Y tenemos una contrapropuesta. Esta noticia es del medio Infobae y salió ayer o antier. Y es que Zelensky estuvo en Londres con sus padrinos, porque la Unión Europea se convirtió como el padrino de Zelensky, y estuvo en Londres con líderes europeos y presentó una contrapropuesta de paz Zelensky. La contrapropuesta de Zelensky no ve posible que Ucrania pierda territorio, increíblemente, o sea, increíble que a este punto Zelensky, pues no sé, parece que no quisiera parar la guerra. Y Zelensky pregunta por los activos congelados de Rusia en Occidente. Entonces, aquí tenemos dos visiones de paz. No estoy muy seguro qué respondió Putin, no sé, pero vamos a ver qué piensan ustedes y voy a Javier. Javier, teniendo en cuenta estos tratados de paz que se han presentado en los últimos días, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Cómo cree usted que evoluciona el conflicto? Zelensky sí tiene voluntad de paz, ha demostrado que no. ¿Cómo ve usted la posición de Rusia? ¿Qué crees que va a pasar de ahora en adelante, profe Javier? Adelante. Bueno, antes de dar respuesta a eso,
voy a volver por un momentico a Venezuela, Sí, porque tampoco quiero que quede en el ambiente mío una posición completamente optimista de mi parte. Digamos que la posición mía es muy desde el deseo, es que no haya intervención sobre Venezuela, pero hay otros elementos que no hemos alcanzado a esbozar acá, pero que podrían dar pie para que haya una intervención. Hace apenas unos pocos días salió la noticia, un portal de internet reveló que las reservas de petróleo de Estados Unidos apenas serían de unos 8 años. Eso es supremamente angustioso para un país que sigue, que no está haciendo una transición energética, sino que sigue siendo un país petróleo dependiente. Entonces, desde ese punto de vista, las reservas que están en el subsuelo venezolano siguen siendo un objeto de enorme apetito para los Estados Unidos. De hecho, una congresista de los Estados Unidos de origen latino, María Elvira Elvira Salazar. Salazar, señaló claramente, sin ningún tipo de titubeos y de tapujos, que esos recursos energéticos que tiene Venezuela debieran quedar en manos de las compañías norteamericanas. Punto uno. Punto dos. Yo coincido con el análisis del analista argentino, el profesor argentino Juan Gabriel Tocatlián, que señala que efectivamente Estados Unidos necesita disciplinar a América Latina si quiere que lo respeten por fuera. Y disciplinar a América Latina es que tiene que resolver este asunto. Más después de tanta amenaza contra Venezuela, podría en algún momento Estados Unidos verse impelido a concretar la agresión para poder decir si ven que cumplimos y que efectivamente el que ponga contra nosotros va a llevar va a tener sus consecuencias. Y lo tercero, que me parece que es importante, eso ya sería tema para otro programa distinto. Hace apenas unos días, creo que menos de una semana, salió publicada la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la cual se muestra cuáles van a ser las prioridades de Estados Unidos. Y Estados Unidos va a desentenderse un poco de Europa y al contrario va a empezar a interesarse en América Latina, no porque América Latina sea vital para los Estados Unidos, no es vital, es vital en cuanto este es el reducto que les queda en el momento en el que ya tanto Rusia, China y otras potencias han empezado a hacerle coqueteos a América Latina. Y aquí entonces traslado la respuesta a la pregunta que hace sobre Ucrania, sí. Porque justamente en ese documento de estrategia de seguridad nacional va quedando claro que la prioridad de Estados Unidos no será Europa. Estados Unidos, incluso en mi opinión, va a tener un papel casi que irrelevante desde el punto de vista de la política internacional. Y lo que siento que está intentando Trump es poner en blanco y negro el compromiso de la Unión Europea de su propia defensa y de la defensa de lo que los europeos quieren defender, en este caso de Ucrania. Y este documento señala también que Estados Unidos va a intentar retirarse del Medio Oriente. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Lo tenemos claro desde que Obama definió la famosa política del pivote asiático. La prioridad de Estados Unidos debe ser China. Y entonces Estados Unidos va a tratar de zafarse de los sitios donde tiene complicaciones y de concentrarse en lo principal. Y lo principal para mí va a ser China, y en esa estrategia de prepararse para lo de la China, para combatir o contender a China, tiene que hacerse fuerte en América Latina. Entonces, ese plan de 28 puntos de Trump respecto de Ucrania ha tenido varias lecturas. Desde Europa se afirma, desde Europa, que ha sido supremamente un aliado casi que incondicional de Zelensky, se afirma que ese es un plan de paz pensado en favorecer los intereses de Rusia.
fundamentalmente porque implicaría el reconocimiento de la soberanía rusa sobre muchos de los territorios que han sido conquistados militarmente. Ahora, tú mencionas dos lugares que son complicados y uno de ellos es Zaporilla, pero obviamente Zaporilla es importante porque ahí es donde está la principal central nuclear de toda Europa. La mayor central nuclear de Europa está en Ucrania, en la región de Zaporilla, y hoy está bajo control ruso. Obviamente que los norteamericanos van a querer que esa central nuclear deje de estar bajo el control ruso para que quede bajo control europeo o mucho mejor bajo control norteamericano, pretextando una zona desmilitarizada para la región de Zaporilla. Entonces, hay ahí una puja enorme, incluso una cosa que no se lee del plan de 28 puntos, pero que debemos leerla quienes nos interesamos por estos temas, es que Europa no es tenida en cuenta. O sea, Europa es accesorio a esto, la está decidiendo Trump por su cuenta y riesgo, y lo que ha tenido que hacer Europa es como hacer una contrapropuesta como para decir nosotros también contamos, pero está prácticamente, por lo menos por ahora, quizás luego de los ires y venires y las negociaciones y conversaciones, finalmente Estados Unidos de pronto le conceda alguno de los puntos de interés a los europeos respecto de Ucrania. Pero yo lo veo muy difícil. Incluso Estados Unidos parece que de por medio también está la salida de Zelensky como jefe de gobierno, jefe de Estado de Ucrania. Todo el mundo sabe que a Zelensky se le venció su periodo hace muchísimo tiempo, es un presidente ilegítimo a la luz del derecho, y lo que está procurando Zelensky obviamente es salvar el pellejo y salir bien librado de esta situación, y obviamente por eso él lleva al límite las declaraciones diciendo que no aceptará ninguna cesión de terreno ucraniano, porque si Zelensky termina aceptando la cesión, es hombre, perdónenme la expresión que utilizar, es hombre muerto políticamente y posible físicamente, porque hay muchos contradictores a Zelensky dentro de la propia Ucrania que no van a aceptar esa solución. Ya acusado de corrupción, es un personaje que yo a Zelensky a veces lo veo como otro Netanyahu, es muy personaje bastante dudoso. Profe, muchas gracias por la intervención y me gustó mucho porque eso me da pie para, por ejemplo, pensar que, o sea, Europa es un segundo, o sea, lo siento mucho por los europeos, pero Europa nada que ver con lo que fue en el pasado. Su política exterior depende de Estados Unidos. Ya uno que otro va y se reúne con China y parecen como mendigando, como bueno, nosotros también existimos, necesitamos su ayuda. Tienen un odio visceral a Rusia, histórico, que es histórico. Los que seguimos estas y somos pues curiosos de la historia y vemos que no sé qué tienen los europeos con Rusia o siempre le han tenido miedo. Eh, pero a lo que voy es que pues Europa es un segundón y lo que hay, lo que vemos es un resurgimiento de Rusia gracias a Putin, que este siglo, o sea, yo la verdad respeto mucho a Vladimir Putin, es un líder bastante interesante. Vemos a China, cómo aparece ahora China en el terreno, que ya sabemos que China es prácticamente un milagro económico, yo lo veo así. Y tenemos a Estados Unidos. Esos son los tres actores que están definiendo la geopolítica internacional. Son tres actores con capacidad de acción que obviamente se están poniendo el puño sobre la mesa y vamos a ver qué pasa. Esto me parece muy interesante para este siglo, porque es que ya no son dos, como en el siglo pasado que eran dos, ahora son tres. Entonces, bueno, entonces como que se nos creció el juego. Y con esto voy a Gustavo, profe, ¿qué análisis hace usted de este contexto? Y aprovecho también para ponerle eso sobre la mesa y es, yo a veces siento que Rusia como que no ve aún como el incentivo en detener la guerra, porque ha conseguido bastante territorio,
hay una central nuclear por juego, Donetsk y Lugansk son territorios bastante ricos. ¿Cómo lo dice el profe? ¿Cómo cree usted que va a evolucionar este conflicto? Bueno, estamos en este momento hablando ya de la posibilidad de un acuerdo de paz. Básicamente es Trump el que lo está jalonando. En esa propuesta y contrapropuesta que el profesor Javier mencionaba, pues obviamente se habla de aspectos como eh, que se reconoce, por ejemplo, la navegabilidad de Ucrania sobre el río de Dnieper, que está en riesgo porque las tropas rusas están avanzando muy cerca de ese río y básicamente ese río es estratégico para la misma Ucrania. Se habla, por ejemplo, de que frente a la central de Zaporilla se haga una especie de aprovechamiento conjunto de los recursos de la energía nuclear, porque pues obviamente ustedes saben que eh, voy a decir algo polémico y políticamente incorrecto, pero la energía nuclear si es bien manejada y segura, lo que pasa es que puede tener fugas y escapes, pero bien manejada es una energía pues que Renovable. no se abarca mucha población, es decir, puede alimentar a sectores grandes de la población. Solamente les pongo un ejemplo, más del 80% de la energía, creo que llegando al 90%, el profesor Javier me corregirá, el 90% casi de la energía que alimenta Francia es energía nuclear. Por eso Francia no abandona la energía nuclear, como sí lo hizo Alemania. He ahí la diferencia de cómo, por ejemplo, Angela Merkel tuvo que de manera desesperada buscar un acuerdo para traer gas desde Rusia, y eso él lo dijo creo que ya en sus memorias, en el libro que ella escribió. Ella dijo, lo que busqué fue un acuerdo beneficioso para traer gas barato desde Rusia para la Alemania. De hecho, por eso se hizo el Nord Stream 2, gasoducto por debajo del mar Báltico, que pues sabemos quién lo voló, ¿cierto? Para nadie es un secreto quién voló el Nord Stream 2. Y me parece curioso que siendo una afectación directa a la economía alemana, porque obviamente Alemania invirtió mucho dinero ahí, el actual canciller Merz sea tan genuflexo pues como a los intereses de Estados Unidos y totalmente de rodillas lo que es la culpa histórica, ¿cierto? Con el tema de Israel. O sea, está jugado absolutamente con Israel por el tema de la culpa histórica, y uno ve con mucha tristeza y casi que con vergüenza las marchas en Alemania, como las marchas en favor de Palestina en Alemania se reprimen de una manera bastante brutal. Es más, se podría decir, pues, entre comillas, que hoy en día en ese sentido, a la fecha de hoy, nosotros estamos como en una mejor condición frente al respeto a la protesta de la que puede estar la misma Alemania, Inglaterra. Busquen el caso de George Galloway, un político británico. Está exiliado en este momento por simplemente expresar sus opiniones. Uno dice, en Inglaterra, en Europa. O sea, ni siquiera el derecho de opinión. Entonces, hay varios puntos de ese acuerdo que obviamente benefician a Rusia, pero hay otros que también benefician a Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los líderes europeos, lo que llaman el E3, E3 por Macron, Merz y Starmer, son los que quieren que esta guerra continúe, quieren que Ucrania siga plantándole cara a Rusia y eh, no tienen ningún empacho, no tienen ninguna tapujo en cargar a sus ciudadanos con impuestos para seguir financiando la compra de armas
que es una cosa curiosa, o sea, es una guerra que ellos financian o que ellos quieren seguir alimentando con armas compradas a los Estados Unidos, ni siquiera producidas en Europa, sino que son compradas a los Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, mmm, yo, yo creería que de pronto Putin podría ceder en cuanto a desmilitarizar Zaporilla y Gerson, que fuera una especie de zona desmilitarizada. Pero yo creo que en Lugansk y Donetsk, yo creo que lo ganado no lo va a devolver. Es mi opinión. ¿Por qué? Primero, son zonas de mayoría étnicamente rusa. Segundo, Donetsk sobre todo es un conglomerado industrial muy importante. Sabemos que todo este tema de la metalurgia, del acero, minas de carbón, eh, creo que también hay tierras negras. Sabemos que son las tierras negras son aquellas famosas tierras que permiten que Ucrania sea, después de la cuenca del Mississippi, Ucrania y esa zona extensa de Ucrania y la llanura europea, pero específicamente Ucrania, sea después de la cuenca del Mississippi la segunda zona del planeta que más produce cereales, solamente superada por la cuenca del Mississippi. Entonces miren que hay mucho en juego. Otro tema en juego, tierras raras. Parece ser que Ucrania es uno de los reservorios de tierras raras más importantes del planeta. Hasta el momento, de lo que se ha logrado detectar de tierras raras en el planeta, los grandes reservorios son, primero y de lejos, la misma China. O sea, el territorio de la misma China alberga el 50% de todas las tierras raras del mundo. Entonces, quienes van a escuchar este video dirán, bueno, ¿y por qué son importantes las tierras raras? Porque son los elementos de la transición energética. Son los que van a mover los circuitos de radar, ayudan al microchip para los misiles hipersónicos, el tema de la misilería de los submarinos, turbinas eólicas, o sea, turbinas que se mueven con el viento, también ayudan en lo solar, ayudan en lo eólico, en lo eléctrico. Entonces son los elementos de alguna manera como de la energía del futuro. O sea, del presente, pero también del futuro. Entonces, China, la mitad de las tierras raras, y la otra mitad está en otros territorios del planeta, como la vecina Myanmar. O sea, Myanmar, que antes se llamaba Birmania, es un país limítrofe con China, que también alberga un reservorio importante de tierras raras, sobre todo dos tierras raras, el disprosio y el terbio. Tercero, Groenlandia. Ojo que por eso Trump, es que no era gratuito lo de Trump con Groenlandia, de que ellos van a buscar que Groenlandia se independice para que... Y el otro es Ucrania. Wow. También hay tierras raras. Y otro elemento ahí, es que miren que hay pues me disculpan, pero lo voy a decir de una manera que suena un poco fuerte, pero es así. La guerra da plata, pero la posguerra también. ¿Por qué? Porque entonces los planes de reconstrucción, eso es dinero. ¿Por qué? Porque le meten a los bolsillos a las empresas contratistas y constructoras, le meten el dinero, ¿para qué? Para la reconstrucción. Preguntémonos, por ejemplo, quién se llenó los bolsillos con la reconstrucción del Líbano después de la guerra civil. Esta empresa constructora francesa que se llama Soledere. Y aquí obviamente se van a querer meter empresas constructoras de, no sé, incluso Estados Unidos, Europa, quizás eventualmente China, no sé, pero hay mucho en juego en el tema de Ucrania. Y no creo que Rusia vaya a ceder en muchos puntos por un tema histórico, pero bueno,
ese sí es un tema ya de más largo aliento. Muy interesante esa intervención y muy cruda y muy triste, pues, pero es la realidad. Uno tiene pues que ser, uno tiene que ser lo más realista posible. Y muy curioso porque entonces, digamos, se hace la paz, entonces se van los traficantes de armas, pero llegan los constructores. Entonces eso es como que, y bueno, y la gente que pone los muertos y siempre vamos a quedar nosotros en la mitad de intereses. Y otra cosa bien importante a tener en cuenta es que históricamente lo ganado en guerra no se devuelve, ¿cierto? Es que no hay un caso, el caso es que creo que lo comentamos acá en un programa, es que Colombia es el único país del mundo que gana una guerra y pierde territorio, que es un caso que sucedió con el Perú, ¿cierto? Y entonces, pues es que si Rusia, es que Rusia ha avanzado, Rusia tiene tropas en Gerson en este momento. El profesor Gustavo, ellos están en Gerson en este momento. En zonas de, porque es que Gerson es, a ver, Gerson es una provincia, es lo que nosotros llamamos un departamento. Sí. Entonces es un territorio muy grande. Entonces hay zonas de Gerson que controlan los rusos y obviamente otras que no. Lo mismo Lugansk y Donetsk son dos provincias que juntas se llaman o se les conoce como el Donbass. O sea, el Donbass es Lugansk y Donetsk. Pero aparte de eso, los rusos también controlan todo lo que llamamos la costa que tenía Ucrania sobre un mar que se llama el mar de Azov, que es un mar ahí como medio encerrado, que es como una esquinita de alguna manera del mar Negro, que solamente tiene salida ese mar al resto del mar Negro por un estrecho que se llama el estrecho de Kerch, que conecta, no conecta, o sea que ese estrecho tiene a este lado la provincia rusa de Krasnodar. Como dato ahí un poco farandulesco, el jugador John Córdoba de la Selección Colombia juega en el Krasnodar, ¿cierto? Y al otro lado está la península de Crimea. Y este es un estrecho que se llama Kerch. De hecho, los rusos han hecho un puente ahí que creo que los ucranianos ya los han volado 2 veces, lo han hecho por tercera ocasión. Ese mar se llama el mar de Azov. De hecho, por ejemplo, los ucranianos tenían un batallón muy famoso de fuerzas especiales que era el batallón de Azov, que era el encargado de proteger toda esta región de Mariupol, así se llama, esta provincia o pues llamámoslo departamento, Mariupol, que esto era toda esa costa sobre el mar de Azov, que finalmente lo terminan perdiendo los ucranianos. Entonces, mires, Lugansk, Donetsk, no sé si el 100% del Donetsk, creo que hay unos porcentajes pequeños de un 5 o 7% de ambas que todavía no controla Rusia. En Mariupol y Gerson, y abajo hay otro que se llama Kherson, con K, que los rusos, Kherson está esta ciudad acá y al frente del río están los rusos y están ahí estáticos hace mucho rato. Y más allá está lo que yo considero que Rusia mantiene en el imaginario, no sé si el profesor concuerde conmigo, mantiene en el imaginario porque de hecho muchos de los habitantes de esta ciudad son rusos étnicos y que están en la historia y en el imaginario de Rusia, que es el puerto de Odessa. Si Rusia tomara el puerto de Odessa, acuérdense del acorazado Potemkin, aquella famosa película de Einstein, si Rusia tomara Odessa, prácticamente dejaría a Ucrania sin salida al mar. ¿Por qué? Porque es el último puerto importante que le queda a Ucrania. No, Rusia no tiene, yo lo que veo, y la gente de pronto lo podrá comentar cuando vean el video y lleguen a esa parte, es que yo siento que Putin siente que gana más continuando la guerra, porque, porque es que también la idea es que la reconstrucción quede en manos rusas, pues también a la final los chinas, manos rusas o chinas, y bueno, y es que volvemos a lo mismo, el territorio que Rusia ha ganado no creo que esté dispuesto a perderlo, pues.
Yo creo que no está dispuesto a perderlo. Lo otro que, como por no extenderme mucho, pero que me parece también peligroso, es que igual dentro de Ucrania hay sectores muy nacionalistas, por no decir hasta muy fachos, que yo creo que es que de hacerse un tratado de paz eso no termina ahí, porque puede ser como la paz de Versalles, que eso genere un descontento tan grande en la población que, no sé, yo lo voy a dejar ahí. Yo creo que, yo siento que Putin siente que puede ganar más en el terreno militar. Vamos a ir a otro tema y voy a pasar a Javier porque vamos a hablar de China. Entonces, yo sé que este es un tema que al profe Javier le gusta muchísimo. Profe Javier, en los últimos días salía una noticia, creo que era la semana pasada, que Taiwán estaba alertando que China estaba haciendo unos ejercicios en el mar de China Meridional, en el estrecho de Taiwán. La noticia en específico habla que de 100 buques navales chinos haciendo ejercicios militares. Entonces, profe Javier, ¿usted cómo ve estas acciones de China? ¿Será que China sí toma Taiwán este siglo? ¿Qué es lo que se propone China con estas maniobras? ¿Qué piensa usted, profe, de esta geopolítica china ahí en Asia-Pacífico? Adelante. Bueno, lo primero es quizás de pronto un matiz en la frase que utilizas. Sí. Yo creo que China no piensa anexarse ni tomarse a Taiwán, piensa recuperar un terreno que le pertenece a China, terreno que dentro del, digamos, eh, dentro de la denominación china es una provincia rebelde. El hecho, ahora, ¿qué es lo otro clave? Lo otro clave que debiera ser comprendido por todo Occidente, especialmente por todo Occidente y por los aliados de Occidente. Cuando hablo de Occidente hablo de Europa y Estados Unidos fundamentalmente, es que hay un principio que es capital en la historia y en la política de China, que es el principio de una sola China. Solo hay una China, solo que en este momento parte de esa China está bajo el liderazgo de un partido que es secesionista y separatista en Taiwán, que es el Partido Democrático Popular o Popular Democrático, el que está gobernando desde hace 2 periodos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué obedece esos nuevos ejercicios militares de China? Obedecen a un hecho concreto, es que la primera ministra de Japón, en una de sus primeras presentaciones públicas, acaba de estrenar el cargo de primera ministra y ya está diciendo que en caso de que hubiera algún incidente entre China y Taiwán, eso constituiría un acto de preocupación particular para Japón que eventualmente podría obligar insinuó, a intervenir en Taiwán. Entonces, claro, tienen razón los dirigentes chinos en molestarse porque eso viola el principio de una sola China que es aceptado por todo el mundo. Cuando digo que es aceptado por todo el mundo es ¿por qué? Porque hasta 1971 la representación del pueblo chino en las Naciones Unidas recaía en el gobierno que se había instalado en Taiwán, es decir, el gobierno que lideraba Chiang Kai-shek y el Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino. Y en 1971 las Naciones Unidas expidió una resolución en la que señala con todas las letras que el único representante del pueblo chino es la República Popular China y procedió las Naciones Unidas mediante esta resolución a expulsar al gobierno y al representante diplomático de Taiwán de las Naciones Unidas y le restituyó el cargo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a China. Ese principio de una sola China ha sido aceptado por todo el mundo, incluyendo por los propios Estados Unidos. No hay nación del mundo
que pretenda establecer relaciones diplomáticas con China sin aceptar este principio de una sola China. Hoy día, en este momento que estamos hablando, apenas 12 o 13 naciones del mundo conservan relaciones diplomáticas con Taiwán y son naciones que desde el punto de vista geopolítico son relativamente irrelevantes, son pequeñas islas en el Pacífico, por allá casi que ni se encuentran en el mapa, casi que las naciones que son más importantes y mantienen lazos con Taiwán son algunas naciones latinoamericanas. Pero entonces, cada que ocurre, cada que alguien quiere, digamos, provocar al gobierno chino, procede a, por ejemplo, a enviarle más armamento, suscribir convenios de venta de armas a Taiwán, como lo ha hecho Estados Unidos en varias ocasiones, o para poner el caso de Colombia, como ocurrió hace poco, cuando una decisión imprudente de algunos congresistas del Partido Conservador que decidieron hacerle una visita a Taiwán, pues eso provocó la ira del gobierno chino porque implica un desconocimiento al principio diplomático aceptado internacionalmente de una sola China. Entonces, obviamente que eso allí ocurre. ¿De qué dependerá si China finalmente termina recuperando a Taiwán? Depende de varias circunstancias. Una, de que efectivamente los sectores que al interior de la política china, en concreto el Partido Democrático Progresista, que es el que está en el gobierno actualmente, siga creciendo o por el contrario vaya disminuyendo. Lo que ha ocurrido en las dos últimas elecciones es que si bien este partido mantiene la presidencia, cada vez ha venido reduciendo en su influencia interna. Y nuevamente el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, que todavía tiene presencia en Taiwán y que es mucho más favorable a un acuerdo de carácter amistoso con China, pueda recuperar esa influencia y hacerse al gobierno. Entonces, parte digamos, del desenvolvimiento político interno puede incidir en ello. Pero en segundo lugar, también puede incidir el apoyo que estos sectores separatistas reciban de parte de Occidente, llámese Europa, llámese Reino Unido, llámese Estados Unidos. Si estos países siguen alentando estos sentimientos separatistas, pues va a haber sectores en Taiwán que van a querer seguir alentando o por lo menos vociferando estas consignas independentistas totales respecto de China. Y lo otro que es fundamental es el papel que juega Taiwán en el orden geopolítico actual. Eh, Desafortunadamente, hoy día todo está girando alrededor de la tecnología. El profe Gustavo señalaba la importancia que tienen las tierras raras para el desarrollo de las tecnologías de de la información y de la comunicación hoy día. Ninguno de los que nos está viendo podría estar viendo este video si no hubiera tierras raras detrás de los dispositivos electrónicos con que estamos grabando. Entonces, y efectivamente, Taiwán es una potencia tecnológica, o sea, una de sus grandes de sus grandes fuentes de ingresos es en la fabricación y el procesamiento de microchips, sobre todo microchips de pocos nanómetros, que son los más potentes. Entonces, en la medida en que eso se mantenga, pues habrá la situación, la crisis con China se va a mantener. Pero los chinos, también lo quiero señalar, siempre han sido muy claros que están buscando la reunificación pacífica del territorio chino. Y hasta ahora ellos han sido coherentes con esta postura. Hubo la reunificación con Hong Kong de manera pacífica, hubo la reunificación y recuperación de Macao de manera pacífica y se aspira a que se produzca una reunificación pacífica con Taiwán. Yo pensaría que si el dinamismo económico de China sigue en aumento, finalmente eso va a terminar siendo un hecho
que se va a desarrollar casi que de manera natural. Y los chinos, fiel a su condición de ser una civilización 5 veces milenaria, pues tienen la paciencia del mundo para esperar que los hechos se vayan madurando de manera tranquila y que la fruta caiga de manera natural. Y creo que eso es lo que va a ocurrir en algún momento de este siglo. Sí, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la reintegración de Taiwán al territorio chino se va a producir. Yo pensaría que de cualquier manera, aunque tratándose de un territorio tan rico y con las implicaciones geopolíticas que tiene, podría llegar a suceder algún evento de pronto pues violento, pero esperamos que no, porque es que al fin y al cabo es que serían guerras fratricidas, porque es que los taiwaneses son chinos, ellos hablan el mismo chino, pues cierto, mandarín, eh, hasta tendrán similitudes culturales. Sus diferencias son más que todo políticas y de formas. Seguramente Taiwán será un territorio un poco más occidentalizado, pero yo veo que la integración no tendría mucho problema. De pronto hacerlo como lo que hicieron con Hong Kong, tener pues algunas diferencias económicas y cederles algún tipo de democracia. Creo que en Hong Kong hay como cierto grado de democracia solo en ese distrito, pero Hong Kong es China. Entonces, voy al profesor Gustavo y le pregunto qué piensa sobre esta cuestión, qué le añadiría a la exposición que nos hace el profesor Javier, y le pregunto también a nivel geopolítico, ¿cómo ve usted lo que hace China? Porque hace perdón, ejercicios militares en el estrecho de Taiwán, pero también hacia China meridional. Luego también Japón alertaba bueno, que se estaba acercando a unas islas donde las disputas que se la reclaman Japón y China. Entonces, profe, ¿qué análisis hace usted de esta geopolítica china con Taiwán y también pues en Asia? Adelante, profesor. Bueno, hay que tener en cuenta varios elementos y aspectos que atañen pues como con un análisis más de fondo, y es que pues China es una potencia en expansión. De hecho le está disputando actualmente a los Estados Unidos la hegemonía. En muchos aspectos ya superó a los Estados Unidos. El profesor Javier lo sabe, muchos de quienes escucharán este video, sobre todo en tecnologías de punta. El profesor Javier mencionaba ahora que Estados Unidos tiene ahí en el Mar Caribe el portaaviones más moderno del mundo, que es el Gerald Ford. China tiene uno igualito, exactamente igual. ¿A qué me refiero? A que todos los controles son electrónicos y que la forma de lanzar el avión, que son catapultas electromagnéticas, eh, el, el portaaviones que tiene Estados Unidos las tiene, pero el Fujian, que es el último portaaviones que construyó China, también las tiene. O sea, estamos hablando de los, en igualdad de condiciones, los dos portaaviones más modernos del mundo. El Fujian es exactamente igual de moderno que el Gerald Ford. O sea, ahora, entonces quienes escuchan el video dirán, ah, no, pero es que Estados Unidos lleva la ventaja porque Estados Unidos tiene, ¿cómo es? 10 portaaviones. Creo que son, o sea, en desuso tiene como 11 en desuso, pero activos tiene como 10 u 11. China solo tiene 3, que son el Shandong, el Liaoning y el Fujian. Y el Fujian es igual de moderno que el Gerald Ford, o sea, tiene la más tecnología. No sabía. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un aspecto aquí a tener en cuenta y es el siguiente. A China lo alientan y le reclaman que construya más portaaviones, pero parece ser que China no está interesada en construir más portaaviones.
¿Por qué? Por el siguiente análisis. ¿Cuánto vale sostener un portaaviones? Muchísimo dinero. ¿Cuánto vale hacer un misil hipersónico? Muchísimo menos dinero que mantener un portaaviones. ¿Quiénes son los dos países del mundo que tienen la mayor tecnología y los misiles hipersónicos más veloces? China y Rusia. Creo que no estoy seguro, pero Rusia que en velocidad gana por un poco, pero por el Burevestnik, que es el último misil hipersónico que ya probaron, pero China no se queda atrás. Entonces, la lógica es la siguiente: ¿yo para qué voy a hacer un portaaviones si con un misil hipersónico me lo pueden hundir? ¿A qué me refiero? A que hipotéticamente en un ataque con portaaviones de Estados Unidos desde, no sé, la base de Okinawa o un poco más cerca, para meterse, por ejemplo, en un diferendo con Taiwán, a defender a Taiwán. Si China lanza una batería de misiles hipersónicos, es muy difícil, muy difícil, casi que imposible que Estados Unidos los pueda frenar. Obviamente el objetivo de esos misiles van a ser los portaaviones de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿quién tiene la ventaja ahí? La tiene China. ¿Por qué? Porque es que los lanza desde su terreno. Estados Unidos está muy lejos. Y no solamente están los portaaviones, sino que están las diversas bases que Estados Unidos tiene en el Pacífico. Guam, Wake, Okinawa, Hawái está un poco más lejos, pero con un misil hipersónico, pues la velocidad, la distancia se reduce. Entonces, son aspectos que se deben tener en cuenta en un diferendo o un posible conflicto con Taiwán. La expansión de China, obviamente, en el mar meridional, es un tema que para China es un imperativo, pero no está haciendo nada sencillo. Porque resulta que el actual presidente de Filipinas, el hijo del famoso dictador Ferdinando Marcos, volvió a las viejas andanzas del papá. ¿A qué me refiero? A ser un fiel y restricto de Estados Unidos. Cosa distinta de su antecesor Rodrigo Duterte, que buscó acercarse más a China, pero que en este momento creo que ya está detenido pues en la Corte Penal Internacional. Entonces, por el otro lado, Vietnam también está construyendo islas artificiales. China ya las construyó, pero Vietnam también está construyendo islas artificiales fortificadas. Obviamente China debe ir, digámoslo así, con pies de plomo con Vietnam, porque es un socio comercial muy importante. Entonces yo creo que de alguna manera pienso que con Filipinas está siendo un poco más directo que con Vietnam. Y de ahí para abajo pues tenemos a Malasia, tenemos a Brunei y tenemos un poco más alejado a Indonesia. Por el otro lado de arriba pues la cosa no escampa tampoco para China, porque están tanto el diferendo con pues el tema Taiwán, pero están las islas Senkaku. Senkaku en japonés o Diaoyu para los chinos, que es un diferendo que existe por estos islotes. Esas islas tienen población, ¿no? Las Senkaku creo que tienen unos habitantes implantados allí por Japón. Las Senkaku sí están pobladas, porque hay otras islas, pero ese ya es un diferendo de Japón con Corea del Sur que se llaman las Dokdo o Takeshima, que esas sí son deshabitadas. Pero ese es un diferendo de Corea del Sur con Japón. China no tiene que ver aquí. Entonces, creo que los 200 habitantes que tienen las Senkaku fueron implantados por Japón, o sea, directamente para mostrar soberanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tema que está preocupando, una preocupación
más para China y es Takeshi. Takeshi es el apellido de la actual primera ministra japonesa, porque pertenece a un partido político de derecha, muy de derecha, y está, digámoslo así, como reescribiendo o tratando de reescribir la narrativa japonesa frente a lo que fue la Segunda Guerra, el pacifismo y demás, y está propendiendo por retecnologizar militarmente al Japón y rearmarlo militarmente. Sí, ese tema con Japón está muy interesante porque esta señora, incluso hasta leía yo una noticia que muy en contra de la inmigración, o sea, de proteger como la cultura de Japón, de una persona como muy conservadora, pero que en un país como Japón y con la historia que tiene, son cosas que, bueno, hay que analizarlas, hay que mirarlas con lupa. Vamos a un último punto y para cerrar, como es ya costumbre en este programa y con estos dos grandes invitados, pues nos vamos a mirar con lupa otras partes del mundo y ya después acá nos venimos para acá donde estamos, Colombia, Venezuela, Argentina, nuestros territorios, América Latina. Entonces, lo que les propongo que analicemos es, miren que el otro año hay elecciones en Colombia, el domingo que viene es la segunda vuelta en Chile, ya fueron las elecciones en Bolivia, volvió la derecha después de mucho tiempo, las elecciones en Honduras todavía no hay resultados, ¿cierto? Eso es un tema bastante curioso, que ha pasado como una semana y el CNE allá no entrega los resultados. Hay elecciones no sé dónde, en Brasil, hay elecciones en Brasil también. El otro año hay elecciones en Brasil. Lula parece que puede volver a hacerse con la victoria, como puede que no. Las encuestas están como muy reñidas. Entonces lo que les propongo que miremos es qué nos espera. ¿Qué nos espera? Algunos analistas vaticinan como un pendulazo hacia la derecha nuevamente. Otras personas lo ven muy disputado, en algunos lados de pronto ganará la izquierda, en otros la derecha. Pero entonces voy al profesor Javier. Profesor Javier, ya que estamos acabando el año, nos quedan ¿qué? 3 semanas y ya, y se acabó. A comer natilla y buñuelos y se acaba este año, profe Javier, pero entonces ya nos llega el otro año. ¿Qué vaticina usted para el año entrante, para nuestra región, teniendo en cuenta esas elecciones? ¿Será que la derecha vuelve en muchos países? ¿Qué piensa usted, profesor? Pues ya que te pusiste en ese plan coloquial, aquí en Antioquia hablan de que desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Ajá. Y creo que no se ha cumplido un año del mandato de Trump y ya vimos cómo es el desayuno con Trump. Y el desayuno con Trump es que va a apoyar de manera explícita, abierta, sin ningún titubeo, sin ningún tapujo, todo candidato de la ultraderecha en América Latina. Sí. Va a comprometerse a incidir en los procesos electorales. Acabas de mencionar el tema de Honduras y la candidata oficialista en Honduras acabó de solicitar la anulación del proceso electoral justamente no solamente por las fallas técnicas y la poca transparencia en la información del escrutinio y del conteo, sino también por la incidencia del gobierno de los Estados Unidos, quien de manera explícita declaró el deseo de que ganara uno de los candidatos de la derecha hondureña, que es el que por ahora está encabezando en los últimos boletines del Consejo Nacional Electoral. Debemos recordar claramente cómo en las pasadas elecciones locales que hubo en Argentina, Trump dijo que si los argentinos votaban bien, es decir, votaban por los candidatos del partido de Javier Milei, él recompensaría a la Argentina con un empréstito de 20.000 millones de dólares. Entonces,
estamos viendo eso y la postura es abierta, completamente abierta. En las elecciones que van a tener, la segunda vuelta de las elecciones de Chile que van a tener lugar en este fin de semana que viene, hay una gran probabilidad de que el candidato de la derecha se alce con el triunfo. Y para el año entrante se vienen esos tres procesos electorales que tú mencionas, el de Perú, que es clave, luego el de Colombia en mayo, donde ya a raíz del enfrentamiento verbal y diplomático que se está fraguando entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Trump, es fácil anticipar cuál va a ser la orientación del gobierno de Trump respecto del proceso electoral colombiano. Y en el caso de Brasil también. Son dos naciones, me refiero a Colombia, que ya es la cuarta economía de América Latina y que era el aliado histórico inamovible de los Estados Unidos. Estados Unidos se tiene que jugar a fondo para intentar recuperar, para el reír a Colombia. Y en Brasil es obviamente el gigante latinoamericano y Trump también va a querer hacer lo propio. Ahora, ¿por qué hago esa enumeración? Porque efectivamente, si volvemos a recordar el documento que acabo de mencionar de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, publicada hace apenas una semana, es claro que Estados Unidos incluso hay hechos novedosos en este informe y es que Estados Unidos va a aceptar el papel, digamos, de China. Digamos, se habla de que Estados Unidos o se insinúa que Estados Unidos respetará el papel que juega China, pero evidentemente intentará hacerse fuerte en su zona de influencia. Por eso no le falta razón a quienes han venido hablando. Desde el año 2018, Trump manifestó que la doctrina Monroe seguía vigente desde el 2018, en el primer mandato. Hoy día lo está ratificando en la práctica, no solamente a nivel discursivo, en la práctica lo está ratificando. Por eso últimamente ya hay muchos análisis que ya empiezan a modificar la denominación y no hablan de la doctrina Monroe, sino la doctrina Donroe, es decir, la doctrina Monroe versión Donald Trump. Y creo yo que efectivamente la está poniendo en práctica a punta de garrote y zanahoria. Zanahoria en el caso de Argentina, si los argentinos votaban bien, pero garrote en aquellos países que se muestran díscolos de Estados Unidos, como son el gobierno colombiano, el gobierno de Venezuela y todo el que se le ponga enfrente. Entonces, tristemente creo yo que la situación en el 2026 para América Latina va a ser muy comprometida. Pero como no quisiera terminar esta fábrica de conversaciones con un espíritu derrotista, creo que de qué depende. De qué depende es de que América Latina decida unificarse y establecer criterios comunes de unidad justamente para impedir que estas tendencias fascistas que despliega el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno actual de los Estados Unidos, se hagan presentes y se materialicen en América Latina. Hay que insistir en la necesidad latinoamericana y obviamente en la necesidad de la unidad latinoamericana y obviamente en aquellos países que en estos momentos cuentan con gobiernos progresistas, hay que procurar que esos gobiernos progresistas tengan una continuidad en el 2026, tanto en Brasil como en Colombia. Y ojalá que en las elecciones, segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se pudiera materializar el triunfo de la candidata progresista de la política chilena. Sí, este es el primer partido que se juega, bueno, esa región en este domingo. Janet Jara versus Antonio Cast, que la tiene difícil. Yo creo que Jara la tiene difícil, pero puede ser que haya continuidad de la izquierda en Chile. Otra cosa que decía el profesor Javier,
que a mí me parece muy interesante es eso de que lo que él decía, Monroe, que es pues la continuación de la doctrina Monroe a través de Donald Trump. Y a mí lo que me preocupa es que tengamos tantos líderes traidores de nuestros países. A mí eso me preocupa mucho. Me preocupa porque, o sea, yo repito, uno puede estar o no de acuerdo con Nicolás Maduro, pero no pida una invasión estadounidense en Venezuela, porque es que hay gente que insinúa eso. Es que insinúa no, hay personas que quieren eso. A mí eso me parece increíble, increíble. Si usted que está viendo este video piensa eso en este momento, si usted está pidiendo una invasión estadounidense de Venezuela, dele vergüenza, dele vergüenza. El problema de los venezolanos, que lo resuelvan los venezolanos, como sea, pero que lo resuelvan los venezolanos. Ahora bien, la estrategia estadounidense con América Latina no ha traído nada bueno porque, o sea, los Estados Unidos aquí mantienen, es como una élite política que se enriquecen o sea, América Latina desde que existe como países independientes no ha sido nada. No ha sido nada porque realmente somos países del tercer mundo, somos países muy desiguales. Y la gente no se da cuenta. Y nosotros tenemos que hablar de patria grande, que eso es lo que está diciendo el profesor Javier. Nosotros, ¿cómo es posible que Panamá, Ecuador, Venezuela los sintamos tan lejanos y somos países hermanos y eso es a lo que voy. Y perdóneme que me extiendo tanto, ahora voy al profesor Gustavo. Profesor Gustavo, ¿qué piensa usted, qué vaticina usted para el 2026? ¿Qué le añadiría a los aportes del profe Javier? Adelante, profesor. No, yo creo que básicamente no mucho, esperar el resultado de las elecciones de Chile el domingo. Eh, no sabemos si efectivamente Chile pues dará un giro a la derecha o no, o se mantendrá. Eh, de darse ese giro a la derecha, prácticamente el cono sur, con excepción de Uruguay, estarían gobernados por gobiernos de derecha. Me llama mucho la atención el caso boliviano porque fue la llegada de un gobierno de derecha por dividirse las fuerzas Sí. de izquierda entre Evo Morales y Arce. Creo que fue una ventana de oportunidad que vio Quiroga y accedió al poder. Yo creo que más allá de eso a mí siempre me llama la atención es el enorme reto que tiene la izquierda a la hora de ser poder es eh, gobernar de una manera adecuada y acertada para que las poblaciones crean en el proyecto. ¿A qué me refiero? Y esto lo voy a decir un poco a modo de crítica y autocrítica, porque pues, a veces en la izquierda no suele hacerse mucha autocrítica y es eh, que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Una cosa es cuando yo doy discurso y soy oposición, otra cosa es cuando yo tengo que gobernar. Yo creo que ese ha sido el gran reto que la izquierda ha visualizado, sobre todo los gobiernos de izquierda que han llegado al poder en América Latina, es gobernar es eso, es resolver las necesidades de la población ya, en este momento, y tomar las decisiones que se deben tomar eh, para toda la población. Entonces, es eso, es empezar a, bueno, ya que estamos por ejemplo, en un ambiente sindical, es formar cuadros para gobernar. O sea, a ver, voy a mencionar un poco un autor de psicología social, creo que es un polaco, se llama Moscovici. Moscovici hablaba de la mayoría y la minoría, y que la pretensión de la minoría en últimas, la pretensión de la minoría al final, ¿cuál era? Es volverse mayoría. ¿Y cuál es el reto de la minoría para volverse mayoría? Es
convencer y seducir a ese sector que sigue a la mayoría, que al fin y al cabo esa mayoría es una minoría que se jala al resto. Sí. Es convencer a esos que siguen a la mayoría, convencerlos de que la propuesta política de esa minoría es mejor y hacerse mayoría. Moscovici decía, es que el gran reto de la minoría es volverse mayoría. Y por eso el nivel de exigencia es mayor. Yo creo que eso aplica para la izquierda. El nivel de exigencia para la izquierda es mayor. Sí. Es mayor, es cualificarse más, es estudiar más, es entender más la dinámica de cómo funciona, de cómo funciona el aparato estatal, porque hay que hacerlo y gobernar mejor que la derecha. Porque miren, por ejemplo, Milei en Argentina, estoy casi seguro que al final de ese mandato, los argentinos ya muchos están acusando cansancio. ¿Por qué? Porque es que todos estos gobiernos de Milei, puede que casa en Chile, van a volver. Y la pregunta es, ¿qué de nuevo hay? ¿Qué de nuevo le van a presentar a la población? Milei, nada nuevo bajo el sol, o sea, recortes presupuestales, recortes en la educación pública, el famoso Estado mínimo, ya de hecho hay casos de corrupción. Entonces, vuelven a lo mismo, porque es que no tienen, yo creo que no tienen nada nuevo que proponer. Ese es el gran reto de los gobiernos de izquierda, y es proponer esas cosas nuevas y buenas que la población está esperando. Sí, muy importante ese aporte, que hay que saber tener autocrítica, pues, más que todo podemos, pues yo puedo hablar de Colombia, pues porque es nuestro país. Tenemos un gobierno de izquierda que también tiene que saberse hacer autocrítica, le ha faltado muchas cosas, pero siento que aún está ante una oportunidad histórica. Yo he dicho en muchas ocasiones que yo espero que el pacto histórico esté a la altura de lo que Colombia necesita de él. Yo espero que el pacto esté a la altura y si no, pues bueno, la derecha vuelve y como dice el profesor, ellos lo tienen más fácil porque ellos tienen los medios de comunicación ya listos, ellos tienen los empresarios, ellos ya han gobernado. Entonces, a la izquierda sí tiene más ojos encima, tiene más ojos encima y siempre se le va a exigir más. Y entonces por eso digo, espero que de verdad esté preparada para lo que Colombia espera. Y si no, pues bueno, ya sabemos que los vientos que soplan, como por los lados de derecha, son esos vientos liberales, pero yo creo que en un tiempo la población se va a dar cuenta de engaño que va a ser eso, porque yo creo que en Argentina realmente Milei no la está pasando bien, yo creo que no la está pasando bien y tiene el problema con los jubilados, no sé si la solución sea realmente recortar el Estado porque sí, porque podemos estar de acuerdo en que algunos sectores del Estado son muy grandes, pero no es recortarlo porque sí, porque hay que mirar qué necesidad realmente tiene la población. El Estado de por sí es grande, sea el Estado que sea. Entonces, es eso, es ver como que realmente qué fanatismos ideológicos hay y ver realmente como que aterrizar las cosas, de pronto avanzar hacia estrategias mucho más pragmáticas, con la diplomacia, en la política internacional y etcétera. Y no sé, quisieran concluir algo, profesor Javier quiere aportar algo más a esta conversación. No, yo creo que ya estamos llevando al cansancio y al agotamiento a quienes están del otro lado de esta pantalla. Yo creo que ya, creo que es suficiente por hoy. Bueno, profe Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación, profe. Es un A placer ti, tenerlo por profe. acá. Mm. Profe Gustavo, es un placer tenerlo por acá. Siempre bienvenido. Le daría paso para que se despida. Bueno, muchas gracias a las personas que vean este video, y siempre es importante tratar de hacer estos análisis porque
el mundo, sea la realidad local, regional o mundial, pues o global, no se queda quieto. Y nosotros no nos podemos quedar quietos tampoco en los análisis. O sea, consumir telebasura y llevar una vida de un día a día pues de un autómata creo que no es para nosotros y mucho menos en estos ambientes sindicales, donde los retos deben ser precisamente cualificar cualificarse no solo como obreros, sino como seres humanos. Como personas, sí. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes, las personas que nos ven, que llegan hasta este punto del video. De verdad que les agradecemos muchísimo. Esperamos que nos sigan acompañando en ediciones posteriores de la fábrica, ya en el 2026, por supuesto. Yo aprovecho también para desearles felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que pasen bien con sus familias, con sus seres queridos. Y bueno, pues nada, no olviden comentar, dar like y suscribirse. El apoyo de ustedes es muy importante para nosotros y para que nosotros también podamos seguir haciendo este trabajo. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio de La Fábrica y hasta pronto. Chao, chao.